asesinos. Si quieres justicia, espera sentado. Las ratas de cuello se matan a palos. Los sapos y loros también son de palo. Sueños, insomnios, cenas, desayunos. Hay unos caretupos aniñados que mafean del estado. Que pobres diablos, manilargos, afrentosos, carboneros, alevosos, encamosos, muérganos, chinchosos, pillos. Hola amigos, hola amigas, gracias por estar nuevamente en un segmento de entrevistas de Najizo en las Cosas. Hoy les tenemos una entrevistada súper especial, súper chévere. A todos los que les gusta la Wittig, probablemente hayan visto uno de sus trabajos en una de las botellitas reciclables, Los Ositos. Son una de las obras de ella, que también la hizo junto a otras ilustradoras, pero para que nunca se olviden al momento de tomar una botellita de Wittig, el nombre de Paula Terán Ospina, que hoy nos está acompañando. Gracias, Paula, por tu tiempo y gracias por tener este espacio junto a nosotros. Más bien gracias a ti, Sebas, por la invitación. Qué gusto, de verdad, y qué honor tener la oportunidad de compartir un poquito en este espacio tan chévere. Bueno, y para empezar a hablarles un poquito más de Paula, porque, caramba, cuando me mandó su currículum me quedé totalmente asombrado de todas las cosas tan chéveres que ella hace. Es una ilustradora súper, 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 súper genial. Y les voy a dar un pequeño resumen de todito su currículum, que es súper extenso, así que aquí les voy un pequeño resumen. Es una ilustradora quiteña. No vamos a decir la edad porque nunca se dice la edad de una persona. De todas maneras, eso lo vamos a dejar como secreto. Es bióloga con un máster en ciencias de la educación con un posgrado en ilustración creativa. Eso quiere decir que tanto la ciencia como el arte como la educación forman parte de su vida de una manera súper chévere y súper interesante. Tiene formación en cursos y talleres con diversos ilustradores y autores de la literatura infantil juvenil. Así es, queridos amigos, queridas amigas, nuestra estimada Paula también es escritora. Y eso también la convierte en una persona muy valiosa porque algunos piensan que la palabra escrita todavía no tiene, o mejor dicho, ya perdió su sentido en este mundo, pero ella se encarga de demostrarles lo contrario. Y tiene trabajos en literatura infantil, también en campañas sociales y también en ilustración científica. Ya les vamos a empezar a enseñar también algunos de sus trabajos que están, vuelvo y repito, increíbles. Entonces, gracias nuevamente a Paula por tener el tiempo de estar junto a nosotros, y quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo se unen el arte y la biología en tus trabajos? Bueno, yo en realidad, digamos que ejerzo el arte como una forma de vida, como parte de mi cotidianidad desde edades muy tempranas, desde muy niña. Y a la par, desde muy pequeña, siempre he tenido esta pasión por el contacto con la naturaleza, la investigación de los organismos, los ecosistemas. Entonces, eh, fue después de haber cursado ya la carrera de biología, porque nunca tuve dudas en realidad respecto a qué carrera escoger, siempre quise estudiar biología. Eh, pero en realidad fue después de eso cuando comprendí que el aspecto artístico no solo formaba parte como de mis actividades paralelas, como en un sentido de un hobby, sino que se podían convertir en una herramienta ya a nivel profesional de comunicación. Entonces, al graduarme de bióloga, surgió esta inquietud por primera vez de realmente incorporar el arte a mis actividades profesionales. Entonces, fue en ese momento cuando empecé a buscar la triangulación entre la comunicación, la ciencia y el arte, de manera que pueda transmitir y comunicar a través de la imagen contenidos relacionados a lo que yo aprendí dentro de la biología, es decir, biodiversidad, conservación, relación humana interespecífica con nuestro entorno, con los organismos que nos rodean. Y así fue como empecé ya a generar este espacio interdisciplinario en el que podía comunicar a través del arte pues todo mi bagaje relacionado a la ciencia y a la biología. Algo muy valioso que tú acabas de decir tiene que ver con el hecho de que no veas, o mejor dicho, la mayoría de personas
ven al arte o, bueno, la ilustración, todo lo que tenga que ver con el arte realmente como una especie de hobby, cuando realmente eso tiene que ver muchísimo con el sentir de una persona, su visión del mundo y cómo esa persona logra expresarse. Entonces, eso me parece increíblemente valioso en ti. Y algo que es también muy particular y muy chévere es que haces literatura. Entonces, también me gustaría saber qué papel juega la literatura en tu vida y cómo lo expresas también, no solo en la palabra escrita, sino en tus ilustraciones, porque a la par que escribes, también ilustras tus propios libros. Entonces, eso también es súper chévere. Bueno, en realidad el escribir cuentos, historias también es algo que he hecho desde muy pequeña. Siempre me ha gustado escribir. Y desde chiquita tenía esta ilusión de la escritora, o sea, de niña jugaba a ser escritora y todo. Em, la escritura como tal de literatura no viene a ser como mi actividad principal, a pesar de que me gusta muchísimo. Pero han habido espacios en los que he podido crear obras escritas y afortunadamente pues fueron aceptadas por una de ellas por Editorial Libresa y dos por Editorial SM. Fue de verdad un honor gigante que se hayan aceptado esas obras y que se hayan publicado. Eh, la primera que escribí se llama El Valle de los Siete Colores. Esa obra en realidad comenzó a ser escrita cuando yo todavía estaba estudiando biología y no tenía la menor idea de que algún día se podía llegar a publicar. Yo lo hice como un proyecto casi que personal y pues luego las cosas se dieron como se dieron, fue una sorpresa muy bonita para mí de la vida. Y el segundo no, bueno, es un cuento largo, es una novela infantil que escribí que se llama El Club Secreto de los Bicinautas. Eh, es un proyecto interesante porque lo ilustró un colega. Entonces yo tuve la oportunidad, siendo ilustradora, de colocarme en el espacio únicamente de la escritora y ver cómo alguien más interpreta gráficamente el lenguaje verbal. Entonces fue una experiencia súper interesante colaborar con un colega ilustrador. Y la tercera historia que fue publicada se llama El diario de mi verano frío y en esa ocasión sí tuve la oportunidad de ilustrarla yo mismo también y pues disfruto mucho ambos procesos, como que me di cuenta de lo interesante que es poder ver cómo alguien más interpreta lo que uno hace y también desde el lado de autora integral, pues darle cara, darle imagen a lo que estoy escribiendo. Aquí también hay que rescatar algo súper importante. La mayoría de personas piensan que hacer literatura infantil o juvenil es cosita fácil y no es así. Ese tipo de públicos realmente son a los que uno tiene que llegarles de una manera súper, súper, súper interesante. No son una audiencia fácil y pues no se necesita tampoco ser un Borges como para pensar de que eso es cualquier cosita fácil. Así que olvídense, sáquense en esa idea de la cabeza. El hacer escritura infantil y juvenil es extremadamente valioso y mucho más en una época como la de ahora, en la que los libros están como que quedando relegados de un plano casi, casi, casi secundario y nos estamos olvidando de todos esos mundos increíbles en los que podemos explorar a través de la lectura. También quisiera preguntarte si es complicado para ti imaginar y plasmar estos mundos, porque tanto tu faceta como artista, como bióloga, como maestra también, tiene que ver bastante con esta cuestión de la inspiración. ¿Cómo logras tú también poder plasmar esas ideas al momento de ver un papel en blanco, como decir, ok, quiero hacer esto, o quiero escribir esto, o quiero que mis alumnos aprendan lo siguiente? ¿Cómo logras ese tipo de inspiración? Porque también sé que dentro de tu vida la literatura, la naturaleza, la música y el arte toman un espacio súper importante para poder hacer este tipo de cosas. Algo que he aprendido a lo largo del tiempo es que primero la inspiración no es algo que se puede como forzar, es decir, no está en nuestro absoluto control racional mental el obligar a las ideas a salir. Por otro lado,
Es como un poco, a veces puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Como paradójico, pero por otro lado, cuando uno trabaja y se dedica en el día a día a actividades creativas, sea en la escritura, en el arte, incluso en la enseñanza. La enseñanza requiere de destrezas creativas como en un nivel bastante alto, aunque pareciera que no. Eh, Al mismo tiempo es como que uno no puede sentarse a esperar que algún día llegue la famosa inspiración porque el trabajo transcurre en el día a día. Entonces dices como que entonces, ¿qué hago si no puedo, por un lado, obligar a que surja la creatividad, ni por otro sentarme a esperar que algún día venga? Y lo que he aprendido también a través de enseñanzas valiosísimas que he recibido a lo largo de los años es que juega una importancia muy grande el estado mental, emocional, en el que uno escoge ubicarse para permitir que el contenido creativo fluya y salga. Algo clave para mí fue aprender, o sea, entender, mejor dicho, que la creatividad, lo que llamamos inspiración, es algo que tenemos innato, forma parte de nuestro ser y de nuestros procesos naturales. Y lejos de tratar de que salgan las ideas, en realidad se trata de eliminar los obstáculos que impiden que esas ideas salgan. Entonces yo procuro como entrar en estados de tranquilidad, de conciencia de mi cuerpo, de la respiración, un poco tratar de dejar pasar todo este contenido puramente mental que a veces nos agobia, la charla mental, que la conversación, la autoconversación mental. A veces ese contenido excesivamente racional es el que impide que surjan las ideas nuevas, que surjan las soluciones creativas. Entonces, lo que yo hago es tratar de estar en un estado de serenidad, hacer ciertos ejercicios de relajación, también entrar en estados de juego. Yo hago muchísimos ejercicios de desarrollo creativo que no solo les enseño a mis alumnos a manera de contenido educativo, sino que verdaderamente los empleo yo en el día a día. Y ese tipo de ejercicios, tanto a nivel, digamos, de creatividad ya en el área del arte, de mover las manos libremente, como ejercicios de respiración, un poco de meditación, todo eso como que me ayuda a entrar en un estado en el que sea posible permitir el flujo de ideas y, como te digo, que surjan las soluciones creativas por sí solas. Rompes con un molde súper, súper chévere porque la mayoría de personas piensan que quienes estudian ciencia o hacen ciencia, también pudimos ver algunas de tus ilustraciones, vuelvo y repito, son bellísimas, como que son personas muy acartonadas y están muy separadas de su propio ser interior. Entonces, es súper chévere saber también cómo realizas ese tipo de procesos para sacar tu parte creativa. Y otra cosa también súper chévere que mencionaste es la cuestión de la inspiración, que no es algo que le llegue a uno por estar sentado y decir inspiración ven a mí, sino que realmente tiene que ver con un trabajo interno, saber escucharse bien, conocerse bien y empezar a emplear ese tipo de fortaleza interna para poder plasmarla en el arte que uno quiere hacer, sea el que tú realizas a través de las ilustraciones, en tu escritura, puede que otras personas también lo hagan en la música, en películas, entonces es súper chévere también conocer sobre qué procesos creativos tienen las personas, porque algunos piensan que quizás el arte solo pueda ser, o mejor dicho, solo sea un objeto de privilegio para personas que solamente se ocupan de eso, pero lo que tú mencionaste es cierto y lo conoces como maestra. Todos tenemos de eso dentro de nosotros, pero a veces se nos escapa reconocerlo por temor quizás, la vergüenza, que no tengamos suficiente conciencia de nosotros mismos, pero todos tenemos a un gran pintor, a un gran inventor o a una gran cineasta dentro de todos nosotros. Entonces es súper chévere conocer este tipo de procesos que tú tienes, igual para que las personas que nos están viendo
se den una idea, porque también es chévere escuchar y saber de los procesos creativos de las otras personas e incorporarlos en los nuestros también, para también empezar a conocernos mejor. Algo que también me pareció súper chévere, porque tus tres profesiones combinan de una manera extremadamente bonita. Bueno, no sé si utilizar otro tipo de adjetivo porque no se me viene otro más a la cabeza en este instante, pero es súper valioso esa combinación o triangulación que tú tienes de educación, ciencia y arte. ¿Cómo utilizas esto para revolucionar la imaginación de las personas? Es que en realidad la ciencia, que se viene a considerar, como tú decías, algo muy encasillado en la inteligencia lógico-matemático, en la racionalidad. Si nos ponemos a pensar un poquito más profundo, el estudio de la ciencia nace de la curiosidad humana, y la curiosidad está íntimamente relacionada con la creatividad. Entonces, no son áreas tan separadas como podríamos pensar que son. El mismo hecho de, por un momento, detenerte a observar eh, cualquier organismo vivo, o sea, una planta, un animal, un hongo, genera un espacio de admiración, de asombro impresionante. Y como lo hemos visto a lo largo de toda la historia del arte, o sea, ¿cuántos pintores y pintoras y artistas no se han inspirado en la naturaleza para crear? Entonces, eh, creo que no me resulta tan complicado juntar estas disciplinas, el arte, la ciencia. Me parece más bien que no tienen una frontera muy definida entre ellas, y creo que más bien colaboran bastante, se ayudan. Y obviamente la educación vendría a ser una herramienta comunicativa. O sea, para mí el término educación no necesariamente representa una relación vertical en la que está el que enseña y debajo está el que aprende y solo depositas información en otra persona, sino la educación para mí es como más bien un espacio horizontal en el que en realidad quien enseña solo vendría a ser alguien que tiene, qué sé yo, un poco más de experiencia en determinada área y la comparte con alguien más, pero esta otra persona, este otro ser humano, tiene un sinnúmero de experiencias y contenidos para compartir en otras áreas, entonces acaba convirtiéndose en un aprendizaje mutuo. Entonces, la comunicación ligada a la curiosidad, al asombro, a la creatividad, pues también es otra área que como que converge de una manera muy natural. Qué chévere lo que menciona respecto a la relación horizontal que existe en la educación, porque hasta ahora todavía como que tenemos ese pensamiento de que literalmente el estudiante solo está para ser, o mejor dicho, solo es el que recibe toda la información, cuando realmente como profesor se aprende de ellos, se conoce más del mundo y se tiene una conciencia mucho más activa de lo que puede ser uno como profesor. También mencionaste el aspecto lúdico. Eso también es como que se le escapa a algunas de las personas porque piensan que el juego es una pérdida de tiempo, cuando realmente es una de las maneras en las que uno puede aprender de una manera mucho más eficiente, mucho más consciente, y puede relacionar ese tipo de juegos con algo creativo y entretenido. Porque creo, otra vez retomo esta idea de que piensan que es como que solo estar leyendo, guardar información, no compartirla, que eso también es otra cuestión súper mala que se tiene respecto a cuando uno empieza a tener cierto conocimiento, como que no lo quiere compartir con los demás. Así que ya saben, no seamos egoístas, hay que compartirlos con todos, porque todos aprendemos de absolutamente todos, que es lo más valioso que nosotros podemos hacer para llevarnos de una manera, mejor dicho, para conocernos mejor. También me gustaría saber cuáles son tus influencias respecto a música, literatura y a la ilustración para que Paula sea Paula, porque todos tenemos como que nuestros pequeños, no sé si decirlos ídolos, pero referencias que uno también toma para poder ser la persona que uno es. Entonces, ¿qué es lo que tú descubriste en
ciertas figuras del arte, de la ciencia también, que te dijeron, ok, yo también puedo lograrlo y puedo expresarme a mí misma a través de lo que estoy haciendo? Uy, bueno, algo valiosísimo que también aprendí, y de hecho lo aprendí de uno de los ilustradores a los que más admiro, que se llama Adolfo Serra. Él decía que como artista es más valioso nutrirte de toda la gama de contenidos que te ofrece el arte y no solo de la rama a la que tú te dedicas. Y eso creo que se puede aplicar no solo como al arte, sino ya a cualquier disciplina, ¿no? Porque siempre va a haber personajes a lo largo de la historia que nos inspiran. Entonces, él decía, por ejemplo, como ilustrador o ilustradora, no solo busques referentes de inspiración en otros ilustradores e ilustradoras, sino búscalo en fotógrafos, en cineastas, en artistas de, digamos, de la pintura universal, de la historia del arte, de la antigüedad, en músicos. Y ese tipo de información variada que uno recibe, lo que hace es que cuando uno lo recanalice, resulte en algo bastante más auténtico que cuando como ilustrador solo ves a otros ilustradores, entonces por ahí sin querer puedes comenzar a incorporar el estilo de otras personas que ya tuvieron el proceso de digerir la información de su entorno. Entonces, eso es algo que se me ha quedado mucho. Y bueno, a nivel de referentes en muchísimas áreas, por ejemplo, en el área de la biología y de la conservación, te podría decir que entre quienes más admiro estarían Jane Goodall y David Attenborough, a quienes he seguido desde pequeña. En el área de la música, por ejemplo, ni siquiera te podría decir que tengo un género específico preferido, realmente es una gama gigantesca de estilos de sonido, de géneros, de atmósferas musicales que igual me han nutrido a lo largo del tiempo. Yo estuve en una banda de música celta durante cerca de 6 7 años, justo después de haber acabado la carrera de biología, la fundamos con un colega músico. Y pues sí, la música tradicional irlandesa, escocesa, en general, de lo que se conoce como el círculo celta, me inspiró durante muchísimos años. Al mismo tiempo disfruto mucho de la música clásica, por un lado, por el aprendizaje, digamos, que me ha brindado, pero también estilos contemporáneos de música, ¿no? Entonces, no podría ahí como mencionarte nombres muy específicos porque es como mucho. Y pues igual, en el área de la ilustración admiro tremendamente tanto a artistas, digamos, a nivel internacional, como a colegas ilustradores e ilustradoras, fotógrafos, fotógrafas del ámbito nacional también. He tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa, creativa, con técnicas espectaculares y es súper bonito como lograr un enriquecimiento mutuo con personas que uno tiene también más cerca. Y eso ha pasado aquí en nuestro medio. Bueno, es súper chévere también lo que acabas de explicarnos respecto a toda esa amalgama que uno no tiene que como que dejarla a un lado porque es muy cierto lo que tú mencionas. Se coge referencias de absolutamente todo, de la literatura, del cine, de la música, de la ilustración, para que uno sea la persona que es y muchísimo más siendo tan creativa como tú. Y aquí una pregunta también es como que más de un lado personal, que también lo leí, me parece que en un artículo de Diario El País. Todos empezamos a tener una pequeña visión de nuestro mundo cuando nos presentan un papel y un lápiz y empezamos a dibujar. ¿Qué es lo que pasa en el transcurso del tiempo para que muchísimos de nosotros dejemos de expresarnos de esa forma? Porque todos como niños dibujamos, pintamos y creamos mundos y luego se nos pasa. No sé si es la vida, cómo se empieza a formar cada uno, pero se nos olvida dibujar. Verás, ahí creo que necesariamente entra el ámbito educativo y la historia de las metodologías educativas que lamentablemente en varios lugares del mundo se han enfocado a favorecer
las inteligencias en el rango de lo lógico, matemático y de lo aplicado más en función de los movimientos de la economía del mundo. Eh, y por esa razón, creo yo que históricamente, a pesar de que tenemos una maravillosa historia del arte, como tú decías en algún punto, esa área como que se reservó a ciertas personas a las que más bien se les consideraba un poco fuera de el círculo principal de las actividades cotidianas humanas. Entonces, yo creo que debido a esto se comenzó a encasillar a las artes como que no está incorrecto, como una actividad lúdica. El problema es que se adjudicó el derecho a las actividades lúdicas solo a la infancia. Entonces llega un punto en el que un poco se genera una disrupción en el camino creativo de todas las personas, porque es más o menos como que se les dice a los niños, a partir de este punto tú ya estás empezando a crecer, por tanto tienes que dejar de lado los juegos para empezar a dedicarte a la vida real. Y ahí es donde ocurre este como que lamentable frenazo en el desarrollo creativo, ya que el arte, las actividades lúdicas, creativas, manuales, quedan relegadas a la infancia. Y de hecho esa es la razón por la que varios adultos llegan a decir, yo solo sé hacer hombres palitas, o yo solo sé... ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Zona. Es que a nivel técnico, el punto en el que dejó de ejercer esta actividad creativa fue cuando todavía dibujaba casas de cuadrados, de triangulitos y hombrecitos de palitos y bolitas. O sea, lo único que está diciendo es me quedé aquí y no lo he vuelto a hacer. Pero eso no quiere decir que no lo puede hacer, solo que no lo ha practicado como cualquier disciplina que si no la practicas, pues no alcanzas niveles de complejidad mayores. Pero hoy en día, en algunos lugares del mundo, la educación artística ha revolucionado completamente y pues ya se ha convertido parte incluso de los pensums obligatorios. Hay un sinnúmero de estudios, investigación en educación artística, o sea, ha agarrado bastante importancia. Y bueno, o sea, afortunadamente hay más lugares en el mundo en los que ahora forma parte de la formación integral de una persona, porque ahora se sabe que la inteligencia creativa, la inteligencia artística, pues debe ser desarrollada al igual que todo el resto de inteligencias que tenemos. Sobre todo, dado que el desarrollo de esta inteligencia no es que solo te permite ser creativo cuando dibujas o pintas, sino el pensamiento visual y el pensamiento creativo en realidad coadyuvan a encontrar soluciones creativas a un sinnúmero de desafíos en la vida cotidiana y en otras disciplinas que no necesariamente son las artes. Entonces, eso más o menos te puedo mencionar respecto a ese tema. Qué genial poder escuchar todito ese tipo de reflexiones, particularmente en lo que tiene que ver el área de la educación, el conocerse también, porque se nos escapa también en muchísimas ocasiones querer conocernos de una manera buena. Nos olvidamos de nosotros mismos y algo que tú también mencionaste que me parece súper valioso es que las artes son las encargadas de revolucionar no solo nuestro pensamiento, sino todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que es lo más importante. Y para finalizar quisiera hacerte esta última pregunta porque viendo todas tus ilustraciones sé que la naturaleza, además de que obviamente estudiaste biología, pero la naturaleza forma una parte muy importante de ti. ¿Por qué también llegamos a un punto en el que, bueno, actualmente se nos olvida todo lo que está a nuestro alrededor, olvidamos nuestra parte de seres humanos como de ser parte de un organismo entrópico como lo es la Tierra? ¿Por qué nos olvidamos de nuestro ser natural? ¿Qué es ese como que corte que hace que nos olvidemos de ir un poquito más, o sea, más allá de nosotros y
adentrarnos en ese gran misterio que también y todavía lo continúa siendo la naturaleza? Creo que durante muchísimo tiempo hemos vivido en sociedades, digamos, en las que el pensamiento colectivo, el enfoque colectivo se encuentra en el sobreestímulo que lleva al sobreconsumo, a la generación, creación, mejor dicho, de necesidades que no siempre son reales y nos llevan a entrar como en un ritmo de vida bastante frenético que puede desencadenar en un poco la falta de conciencia respecto a quienes somos en el fondo y respecto a quienes nos rodean. Sí, o sea, imagínate, a veces podemos llegar a ser una especie bastante inconsciente respecto a nuestros con específicos seres humanos y ni se diga respecto a los demás organismos. Y yo creo que es el hecho de no, dentro de estos ritmos frenéticos y acelerados en los que vivimos en el día a día, a veces nos olvidamos de regresar a nosotros mismos, incluso nos olvidamos de, por ejemplo, darnos cuenta que se siente respirar. Es algo como, es una actividad que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos vamos y hay veces que sí, hasta nos olvidamos de que estamos respirando, de qué siente nuestro cuerpo cuando está respirando, o sea, qué se siente que lata el corazón, por ejemplo. Hay veces que tenemos un sinnúmero de sensaciones corporales que pasamos por alto porque nuestro enfoque está centrado en el contenido mental, en la charla mental. Y este tipo de como alejamiento de nuestro ser más básico, de nuestras funciones biológicas, de qué se siente simplemente estar vivo. O sea, suena como muy sencillo al momento de decírtelo, pero yo creo que el separarnos de esta conciencia de quiénes somos en realidad como seres vivos es lo que a veces nos lleva a disociarnos del entorno natural del que venimos y que nos rodea. Entonces, por ejemplo, entrar en contacto con nuestras destrezas creativas requieren de entrar en contacto con nuestro cuerpo interior, con nuestro ser, con ese espacio de quietud de donde pueden comenzar a surgir las ideas de una manera natural. Y de alguna manera entrar cada vez más a este ser interior, pues también nos lleva a abrir un poquito más los ojos hacia lo que nos rodea, nuestro entorno natural, hacia las necesidades que son reales versus las que no, y bueno, toda una serie de cosas que como que se vuelven más visibles a medida que somos como un poquito más conscientes de quiénes somos en realidad. Amigos, amigas, tuvimos la dicha de poder escuchar cosas súper interesantes de parte de Paula. Bueno, en el lado personal, no sabes lo increíble que también es de escuchar ese tipo de reflexiones de una persona que combina tres áreas muy interesantes en la vida, que son la ciencia, el arte y la literatura también, porque me quedé asombrado al saber que también creas literatura, también haces literatura, eso es súper valioso. Te agradezco muchísimo por este espacio en Ají son las cosas, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo chévere que nos acabas de decir y que todas las personas también van a quedar impactadas, porque a veces también se nos escapa creer que nosotros no somos capaces de poder crear y lo hacemos todo un siempre. Nos olvidamos de que también tenemos el arte muy, 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 muy adentro de nosotros, solo que no lo liberamos por cuestiones de miedo, quizás porque nos ofuscamos nosotros mismos. Y qué mejor que hacer un pequeño resumen de todo lo que nos acabas de compartir en lo siguiente: no abandonarnos a nosotros mismos y pensar que no podemos lograr o podemos conseguir expresarnos de una manera real con nosotros mismos, sino tomar un tiempo de quietud, respirar, cerrar un ratito los ojos
y saber que solo necesitamos de nuestra propia inspiración para empezar a crear las cosas. Así que muchas gracias, Paula, por este tiempo, gracias por unirte a este espacio. Nuevamente, es súper valioso el haberte tenido aquí y el haber escuchado todas tus reflexiones. Gracias igual por tus ilustraciones y por toda esa inspiración que plasmas en todas tu devenir, no solo artístico, sino como una maestra y como profesional de la ciencia. Así que muchísimas gracias, Paula. Sebas, en realidad te tengo que agradecer yo a ti. O sea, es una de las entrevistas, de hecho, más bonitas que he tenido, te puedo decir. Gracias mil por tu apertura, por tu amabilidad. O sea, tus preguntas fueron como que muy, muy chéveres. O sea, dieron lugar a compartir contenidos que son súper valiosos para mí. Y nada, la que estoy agradecida en realidad soy yo, porque estos espacios son realmente súper, súper valiosos. Gracias, Paula. Y para no dejarles con una pequeña duda, sí, esta es una camiseta de Snoopy y sí, la utilicé justamente porque tenemos a una ilustradora extremadamente valiosa y chévere con nosotros. Así que en honor a Paula, Snoopy nos acompañó durante toda esta entrevista. Así que nuevamente, gracias, Paula. Qué chévere haber compartido contigo y esperamos tenerte también en otro tipo de espacios. Te mando un gran abrazo desde acá y no se olviden a todas las personas de compartir este video, de seguirnos en todas nuestras redes sociales como paréntesis UIO. Y recuerden, todos tienen un artista, solo déjenlo fluir. Para ellos solo hembras, un cuerpo al cual tomar y desechar en la vereda si su esposa no le basta. Esa misma ramera que lucha por su vida, que por putos machistas no tuvo otra salida. Entrega su cuerpo cada noche en la misma avenida para alimentar su cría. ¿Y quién iba a creer que ella iba a tener que ver el amanecer en una cama diferente cada día, sintiendo la agonía y las repugnantes bocas con alcohol que besan su cuello, las pervertidas miradas asesinas de los que juzgan su actitud con respuestas vacías? No hagas caso, mi niña, el sol sale todos los días, empieza a las 9 de la noche, el ritual de vestirse y alistarse para el derroche, como un nudo en la garganta, por todas las veces que tiene que dejar a sus niños metidos en cama, las mismas veces que se jura a sí misma que es por su bien, es tener que hacer de tripas corazón y esperar que esta vez no asome un cabrón. No te dejes alcanzar.
machos, rubios, montubios, negros, rocotos, fieros y galos, tombos y soldados con dientes de sarro, asarán a los choros, borrachos y chamos. Si quieres justicia, espera sentado. Las ratas de cuello se matan a palos, los sapos y loros también son de palo. Sueños, insomnios, cenas, desayunos, hay unos caretupos aniñados que mafean del estado. Que pobres diablos, manilargos, afrentosos, carboneros, alevosos, encamosos, muérganos, chinchosos, pillos.